La vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda. El médico legista siempre está en contacto con una de ellas. Qué frase, ¿no? Del doctor Moisés Ponce Manaver. Nos da pie perfecto para el tema de hoy. Totalmente. Una frase muy potente. Bienvenidos a esta exploración a fondo de la medicina legal y las ciencias forenses. Vamos a mirar de cerca la realidad peruana usando las fuentes que hemos revisado. Así es, porque, aunque a veces no lo parezca, la medicina y el derecho van de la mano. Acompañan a la persona, bueno, desde antes de nacer hasta después de morir, como bien decías. ¿Y hoy cuál es nuestra misión? ¿Qué buscamos aclarar? Pues la idea es desentrañar qué es exactamente esto de la medicina legal. ¿Para qué sirve realmente? ¿Qué desafíos se enfrenta aquí en Perú? Y claro, el rol del médico que a veces es complejo, ¿no? Todo esto basado en la experiencia de campo que reflejan las fuentes y textos clave que tenemos. Perfecto, entendido. Entonces, empecemos por lo básico, ¿sí? Para poner un piso común. ¿Qué es la medicina legal? Así en sencillo. A ver, en esencia es una rama de la medicina, pero enfocada en lo social, ¿sabes? Pone todo el conocimiento médico, biológico, científico, al servicio del derecho. O sea, ayuda a la justicia. Exacto. Integra todo ese saber para auxiliar a los jueces, a los fiscales, a resolver preguntas que necesitan sí o sí una mirada médica. Es un puente, digamos. Ya veo. Y en las fuentes le dan varios nombres, ¿no? Medicina judicial, forense. Sí, también se le ha llamado jurisprudencia médica. Pero más allá del nombre, lo que es crucial, el corazón del asunto, es un principio: la neutralidad, la imparcialidad. Fundamental, me imagino. Totalmente. El médico aquí no es parte del lío legal. Su papel es ser una garantía científica, objetivo, imparcial, para que la justicia funcione bien. Neutralidad, imparcialidad. Clave. Y su campo de acción, por lo que decías al principio, es súper amplio. Amplísimo. Abarca desde proteger los derechos del que está por nacer, atraviesa toda la vida, imagínate. Evaluar lesiones, capacidades mentales, estados de salud en juicios, y llega hasta después de la muerte. ¿Cómo así? ¿Después de la muerte? Bueno, con la certificación de cuándo y cómo murió alguien, la identificación de cuerpos y, claro, las necropsias, cuando la ley las pide para saber qué pasó realmente. Entendido. Ahora, aterricemos en Perú. Las fuentes se basan en experiencia real, ¿no? Enesalud, MINSA, Ministerio Público. ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Se habla de un aumento de denuncias? Sí. Eso es una realidad que se siente mucho. Ha habido un incremento notable de denuncias por presunta mala praxis, negligencia médica, y no es por una sola cosa, ¿eh? Es una mezcla de factores. ¿Cómo cuáles? Mira, un punto de quiebre fue el nuevo Código Procesal Penal, el NCPP, que entró, ya hace años, en 2008. ¿Y qué cambió ese código? ¿Por qué afectó tanto? Cambió bastante el panorama. Por un lado, hizo más fácil poner denuncias, pero por otro, y esto es clave, adoptó un modelo que llaman garantista, o sea, muy enfocado en derechos, pero también muy científico. ¿Científico en qué sentido? En que ahora el Ministerio Público tiene que investigar, sí, pero exige pruebas científicas sólidas para acusar. Y ahí es donde entran con fuerza los peritajes, los del Instituto de Medicina Legal sobre todo. Ah, claro. La prueba técnica se volvió indispensable. Exacto. Le dio un peso enorme al informe pericial. Fue como abrir una compuerta, digamos. Más denuncias y más exigencia de pruebas rigurosas. Puso la vara más alta entonces. ¿Qué más influye en este aumento de denuncias? Otro tema es la subespecialización médica. Hoy ya no es solo el cardiólogo, no. Es el cardiólogo intervencionista, el electrofisiólogo, y así en todo. ¿Y eso? ¿Cómo afecta? Pues que la gente empieza a cuestionar. Oye, mi caso era súper específico de X, ¿por qué me vio un médico general o un especialista de otra cosa? Se pregunta si el médico estaba realmente capacitado para ese caso tan puntual. Y me imagino que Internet juega un papel ahí. Totalmente. El acceso a la información es masivo. Los pacientes buscan, comparan protocolos de afuera con los de acá, que a veces, como dicen las fuentes, pueden estar desactualizados, leen sobre las subespecialidades. Claro, llega un paciente más informado. Más informado y a veces más desconfiado o cuestionador. ¿Por qué a mí no me hicieron esto que dice este protocolo internacional? ¿O por qué no me derivaron a tal subespecialista?
Y parece que no solo los pacientes, el mundo legal también se ha puesto las pilas. Así es. Ha surgido con fuerza el derecho médico. Abogados especializados en estos temas, con diplomados, más preparados técnicamente, saben de lo que hablan en términos médicos. O sea, la presión viene de varios lados. Y las fuentes también mencionan problemas propios de Perú, ¿no? Vulnerabilidades del sistema. Sí, y son críticas. Se cuestiona si la formación médica actual realmente prepara para esta complejidad legal. Y luego están las deficiencias que todos conocemos, ¿no? Falta de camas UCI, equipos malogrados meses. La pandemia lo dejó muy en evidencia. Claro, la COVID-19 fue como una lupa gigante sobre esas carencias. Pero la pregunta es, ¿cuánto hemos aprendido y mejorado de verdad desde entonces? Y mencionan una experiencia muy particular. El SERUMS, el servicio rural. El SERUMS para muchos médicos jóvenes es un choque fuerte con la realidad. Establecimientos precarios, falta de medicinas, de equipos básicos. Y lo más fuerte, asumen por primera vez responsabilidad legal directa, solos, muchas veces. Suena durísimo. El primer encuentro con dilemas médico-legales complejos y en condiciones difíciles. Exactamente. Es un escenario muy, muy formador, pero también potencialmente traumático. Bueno, frente a este panorama tan complejo, hay salvavidas. ¿Qué se puede hacer para prevenir problemas? ¿Qué herramientas tiene el médico? La principal, sin duda, es el conocimiento. Primero, conocer las reglas del juego. La Ley General de Salud, la 26842, es lectura obligatoria. Ahí están los deberes, los derechos del médico y del paciente. Conocerla bien es el primer escudo. Aparte de la ley, ¿qué más? Los protocolos, las guías de práctica clínica. Pero ojo, que estén actualizadas. Las fuentes critican que a veces se usan protocolos de 2016, 2017. En medicina, eso es una eternidad. Claro, todo avanza muy rápido. Rapidísimo. La actualización tiene que ser constante, basada en la mejor evidencia. Metaanálisis, revisiones sistemáticas. De hecho, actualizar un protocolo sería un excelente tema de tesis, como sugieren. Y luego está ese documento que parece ser la clave de bóveda de la defensa. La historia clínica, sin dudarlo. Es el documento médico legal más importante. No es solo un apunte de lo que hiciste. Es la prueba de qué hiciste y por qué. Tiene que ser muy detallada. Muchísimo. Clara, legible, completa. Un error gravísimo, y es falta ética y legal. Es no registrar algo pensando, así no me complico. Error. Es al revés. Lo que no está escrito, para la ley, simplemente no pasó. Y da lo mismo si es digital o en papel. Legalmente, sí, ambas valen igual. Lo importante es el contenido. Preciso, veraz, completo, oportuno. Es tu mejor defensa, pero también es clave para que otros médicos entiendan el caso y para la continuidad de la atención. Mencionaste antes los peritajes y la colaboración con la justicia. Eso nos lleva al rol del médico no solo como tratante, sino a veces como perito. ¿Qué significa ser perito? A ver, un perito es básicamente un experto. Alguien que sabe mucho de una ciencia, un arte, un oficio, y que un juez o fiscal necesita para entender algo técnico en un caso legal. El médico perito aporta su ciencia para aclarar cosas médicas o biológicas. Y está regulado. Hay leyes sobre eso. Sí, claro. El nuevo Código Procesal Penal lo regula bien, entre los artículos 172 y 181 más o menos. Dice quién puede ser perito, cómo debe trabajar, cómo presentar su informe, que se llama dictamen pericial. ¿Y un médico puede decir, no gracias, yo no quiero ser perito? No siempre. La ley prefiere a los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal, obviamente, pero donde no hay, y faltan en muchas provincias, la ley obliga a que otros médicos del Estado asuman esa función. Incluso los del SERUMS. Incluso los serumistas. Es una obligación legal colaborar con la justicia si te lo piden formalmente. O sea, que un médico recién egresado, en un puesto de salud lejano, puede terminar haciendo un peritaje médico legal. ¡Qué responsabilidad! Enorme. Y te obliga a relacionarte sí o sí con fiscales, con la policía. Tienes que recibir sus documentos oficiales, sus oficios, notificaciones y cumplir lo que te piden para el peritaje. ¿Y si no lo hace? Te puedes meter en problemas legales serios.
Negarte a recibir un oficio o hacer una diligencia ordenada tiene consecuencias. Entendido. Vayamos a lo práctico, al día a día. Consulta externa, serums. ¿Qué casos con implicancias legales son los más comunes? Uno muy frecuente y muy duro es la violencia familiar y de género. Es tan grave que la ley la cataloga como emergencia médico-legal. ¿Emergencia? ¿Qué implica eso? Que la atención tiene que ser inmediata. Y según la ley específica, la 30364, en establecimientos públicos la atención a la víctima es gratuita. Y para el médico que la recibe, ¿qué obligaciones tiene? Varias. Primero, recibir los papeles que trae la víctima, que suelen venir de la policía o la fiscalía. Segundo, hacer una historia clínica súper detallada. Aquí es clave diferenciar bien lo que cuenta la víctima, su relato. La anamnesis. Exacto, que en forense se llama a veces DAC, Declaración Ampliatoria Circunstanciada. Eso es más subjetivo. Y luego está el examen físico, que tiene que ser lo más objetivo y descriptivo posible. ¿Alguna precaución especial durante ese examen? Sí, por sensibilidad y protección. Si el médico es hombre y la paciente mujer, siempre hacerlo con personal femenino presente. Enfermera, obstetra, técnica. Y la puerta abierta o un biombo. Buscar un equilibrio. ¿Y al describir las lesiones? Precisión total. ¿Qué tipo de lesiones? Moretón, hematoma, equimosis, herida, quemadura. ¿Dónde está exactamente? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? Y las medidas, largo, ancho. No es lo mismo decir moretón en brazo que hematoma violáceo de 5 por 3 centímetros en cara externa del tercio medio del brazo derecho. La diferencia es crucial. Las fuentes hablan de perenizar la evidencia. ¿Qué es eso? Eso es importante, sobre todo si las lesiones pueden desaparecer rápido o en casos que generan mucha atención mediática, ¿no? Violencia contra niños, autoridades. Consiste en tomar fotos de las lesiones, objetivas. Fotos. ¿Se puede? Sí, pero ojo, sin mostrar la cara de la persona. Se usa un código o el número de historia para identificar. Y esas fotos se adjuntan a la historia o se menciona que existen. ¿Por qué? Porque a veces el pedido formal del informe médico-legal llega semanas después, cuando ya no se ve nada. Esas fotos perenizadas son oro. Permiten hacer un informe preciso basado en lo que se vio en su momento. Muy claro. Aparte de violencia familiar, ¿qué más es común, sobre todo en el serums, en zonas rurales? En el campo, las intoxicaciones son un tema. Por plaguicidas. Mencionan el campión, un órgano fosforado terrible. Por plantas, por alcohol adulterado. También muchos heridos por cuchillo, machete o arma de fuego. Y ahí, además de atender la emergencia, Se puede recoger algo importante. También se ven intentos de aborto, intentos de suicidio, casos muy delicados que requieren atención médica y notificación legal. esto refuerza la idea de que hay que tener habilidades clínicas muy sólidas, ¿no? Totalmente. Saber poner una vía en alguien en shock, en un bebito deshidratado, a veces con poca luz. Parece básico, pero es vital. En el serums puedes estar solo o con personal con poca experiencia en eso. Es algo que se debería practicar hasta dominar en el internado. Otro tema crítico que señalan es la mortalidad materna e infantil. Esa es una de las responsabilidades más pesadas para el serumista. Reducir esas muertes fue una de las razones para crear el serums. Si fallece una gestante, una puérpera, un recién nacido, la investigación es exhaustiva. Puede traer problemas administrativos y legales muy serios y largos. ¿Cuál es la recomendación clave ahí? El mantra es: refiere. Ante la menor duda, la menor complicación, el menor factor de riesgo que tú sientas que supera lo que puedes manejar en tu puesto, refiere a la paciente a un hospital. Siempre. Es mejor prevenir. Y un caso especial, gestación en adolescentes. Sí, ese es un punto complicado. A veces en comunidades rurales hay cierta aceptación cultural de uniones tempranas, ¿no? Chicas de 15, 16 años embarazadas. Pero la ley peruana es tajante. Toda gestación en una menor de edad se tiene que reportar a la policía, Siempre, aunque la comunidad lo vea normal, siempre. porque podría estar ocultando un delito sexual. Es un deber legal del médico más allá de las costumbres locales. Y sí, genera situaciones éticas y culturales súper complejas. Me imagino. Cambiando un poco de tema, pero ligado a las lesiones. Los días de incapacidad médico-legal, los DIM,
¿Son lo mismo que el descanso médico normal? No exactamente, aunque deberían ser coherentes. El descanso médico es para que te recuperes y vuelvas a tu vida, a tu trabajo. Los DIMEL son una medida para el sistema penal, ¿Para qué sirven en lo penal? para medir qué tan grave fue una lesión causada por un delito, una agresión, un accidente. Eso define si fue una falta o un delito de lesiones, leves, graves, y las consecuencias legales cambian. Se calculan de forma más objetiva, pensando en cuánto tarda el tejido en repararse, usando guías y tablas. Un ejemplo para ver la diferencia. A ver, una herida superficial, limpia, que coses y cicatriza bien rápido. Quizás le dan 7 u 8 días de DIMEL. Es lo que tarda esa reparación básica. Pero una fractura fea de fémur en un abuelito de 90 años que necesita operación, rehabilitación larga, con riesgo de complicaciones, le pueden dar 90 días o más de DIMEL. Y no solo importa el tipo de lesión, ¿verdad? Claro, importa dónde está una herida en la cara, no es lo mismo que en la espalda, qué tan profunda es, si afectó nervios, vasos, la edad del paciente, si tenía otras enfermedades. Es una evaluación completa de cuánto tiempo biológico necesita esa lesión para sanar. ¿Y quiénes son los que normalmente necesitan esta evaluación médico-legal? Muchísima gente, principalmente víctimas de delitos con lesiones, agresiones, accidentes, violencia sexual, intentos de aborto, secuestros, intoxicaciones, pero también los investigados, los presuntos autores. ¿A los presuntos autores para qué? Para ver si tienen lesiones ellos también, quizás de la pelea o de la detención, o para evaluar su salud mental, si estaban bajo efectos de drogas o alcohol. También a la gente que está presa, siguiendo protocolos internacionales como el de Estambul, para prevenir tortura, e incluso a veces a testigos. Ya vemos que se aplica en muchos casos. ¿En qué ramas del derecho se usa más la medicina legal? En varias. En derecho civil, por ejemplo, para pruebas de paternidad, o para ver si alguien está en capacidad mental de hacer un testamento o un contrato. En derecho penal o criminalística, que es lo más conocido, homicidios, lesiones, delitos sexuales, mala praxis. ¿Y en el trabajo? También, en derecho laboral está creciendo mucho. Evalúa accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, si quedaste con alguna incapacidad para trabajar, para temas de indemnización o pensión, siempre mirando la salud y los derechos del trabajador. Y en derecho penitenciario, para asegurar la salud de los internos y sus derechos humanos. Y para que todo esto funcione y sea válido, la metodología tiene que ser... Impecable, ¿no? Exacto. Rigurosa. La medicina legal se basa fuerte en el método científico. Observación detallada, directa del cuerpo o indirecta de papeles, fotos, plantear hipótesis, a veces experimentar, análisis de sangre, orina, ADN, tóxicos. Se usan las mismas técnicas que en la clínica. Sí, el método clínico es una base. La inspección, mirar bien, la palpación, tocar buscando fracturas, masas, la percusión, la auscultación, todo eso se usa, pero adaptado al contexto forense. La clave es hacerlo de forma sistemática, objetiva, para que el dictamen pericial sea sólido. Para ir cerrando, las fuentes mencionan un poco de historia. Nombres como Ambrosio Paré, que habló de medicina forense, Paulo Sacchia, el padre de la disciplina. Y en Perú, una evolución desde los preincas, la colonia, hasta crear el Instituto de Medicina Legal en 1985, y clave, que pasara a depender del Ministerio Público en 1992. Exacto. Ese paso al Ministerio Público en el 92 explica por qué hoy el IML es como el brazo científico de la Fiscalía. Ayuda a entender cómo funciona todo ahora. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, la medicina legal es ese puente vital entre la ciencia médica y la justicia. Aquí en Perú enfrenta retos grandes, pocos recursos a veces, leyes que piden más y más ciencia y muchas denuncias. Así es. Y para los médicos, esto significa que tienen que estar súper preparados, no solo en medicina, sino en lo legal y forense. Documentar todo impecablemente, esa historia clínica. Y conocer las leyes y protocolos. Son sus herramientas de defensa, pero también para servir a la verdad. Y justo ahí, en esa encrucijada, queda una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión final. Si el médico, sobre todo el del Estado, el serumista, tiene la obligación legal de ser perito si se lo piden, de reportar cosas como violencia o embarazo adolescente, de colaborar con fiscales y policías,
¿Cómo se balancea eso? Exacto. ¿Cómo se equilibra esa obligación legal con la ética, con la confidencialidad médico-paciente, con el deber principal de cuidar la salud? Sobre todo en sitios con pocos recursos, como el Serums. ¿Qué dilemas éticos y legales enfrenta el médico cada día al intentar manejar esa dualidad que le impone la ley y la necesidad de justicia? Es una pregunta, profunda. Sin respuestas fáciles, seguro. Para nada. Invita a pensar mucho.